Bueno, buenas a todos. Le vamos a hablar hoy de los desafíos para el cultivo de colza en esta zafra que está comenzando, la zafra 2023. Acá está el grupo de trabajo que armó y discutió esta charla y hoy yo le voy a estar dando la introducción. Silvina Stewart le va a estar contando los aspectos asociados a la sanidad del cultivo y Alejandro García le va a estar contando los aspectos asociados a los herbicidas y a la resolidad de los mismos. Bueno, si pensamos en la dinámica del cultivo de colza, un cultivo que ha cambiado mucho en los últimos años, lo comparamos con la dinámica de área del resto de los cultivos de invierno de Uruguay. Acá tenemos graficado en el eje de las X las zafras desde 2010 en adelante, y en el eje de las Y el área. Podemos ver cómo el cultivo de trigo, por ejemplo, tuvo un área muy importante en torno a la zafra 2010-2011, que llegando a casi 600.000 hectáreas, pero de hace bastantes años, o de alguna zafra a partir de 2016, está en torno a 200.000 hectáreas, con algún salto en área llegando a 300.000 hectáreas en la última zafra. El caso de cebada cervecera se viene manteniendo en torno a 210.000 hectáreas, llegando a 211.000 hectáreas la zafra pasada, desde la zafra 2016, y el caso más diferente, o por lo menos nuevo para las condiciones nuestras, es el caso de colza, que en el 2010 prácticamente el cultivo no formaba parte de la secuencia de cultivo, era apenas alguna área marginal, ha ido creciendo y en especial en los últimos 3 años ha pegado un salto muy importante en área, llegando a superar el resto de los cultivos, según los datos de IDEA, teniendo casi 350.000 hectáreas la zafra anterior. Eso hace una novedad en nuestro sistema de producción que ha permitido tener una intensidad de cultivo, que es lo que se muestra acá, que es el número de cultivos de renta por año, muy alta y más alta que en años anteriores. En los últimos años, entre el 2002 y 2017, esa intensidad, el número de cultivos era en torno a 1,3, 1,4 cultivos por año. En la última zafra tuvimos 1,7 cultivos por año, un poquito más de 1,7, explicado básicamente por la presencia de 3 cultivos de invierno compartiendo el área de forma muy importante. Y lo más relevante y lo más diferente respecto al pasado es que, por ejemplo, ya tuvimos un periodo que teníamos intensidades de 1,5, 1,6 cultivos por año, pero esas intensidades estuvieron explicadas mayormente por la presencia de trigo, como veíamos acá, y soja en el verano. Entonces no era muy sostenible agronómicamente mantener por mucho tiempo un sistema con alta intensidad y solo con un cultivo de invierno en la secuencia. Por eso, el desafío que hoy tenemos es cómo hacer estos sistemas intensos en el uso del suelo con muchos cultivos de renta por año y agronómicamente sostenibles. Entonces, una de las claves que creemos que esto implica es la selección correcta de chacras donde va a ir cada cultivo. Hoy nos vamos a estar refiriendo a qué cosas tenemos que hacer para elegir las mejores condiciones para mantener el crecimiento y el área y los rendimientos, por supuesto, del cultivo de colza. Lo primero tenemos que pensar en términos de sanidad del cultivo. Silvina nos va a hablar más en detalle de esto, pero hay algunos aspectos a considerar. La otra es la residualidad de herbicida, especialmente un año como el que pasó, un año bastante seco, no muy seco, pero con algunas condiciones diferentes. Aspectos asociados a la topografía, que eso es independientemente del año, pero algunos aspectos asociados también a la propiedad física que hacen que esté más o menos compactado, especialmente superficie, y el drenaje interno del suelo, que pueden generar problemas de compactación. Y la cobertura no de rastrojo, lo que no significa que hay que laborear. Hay una cantidad de ejemplos que se pueden lograr cultivos sin laborear, pero son aspectos que tenemos que considerar cuando de un área dada vamos a ver dónde colocamos cada cultivo, trigo, cebada o colza en este caso. Si miramos macro, miramos todo Uruguay, vemos qué posibilidades tenemos para sembrar colza en la zafra 2023, y hay más o menos 1.200.000 hectáreas de cultivos en rotación, de cultivos. El año pasado casi el 87% fue soja y un 13% solo fue maíz o sorgo, pero eso hay que descontarle como posibilidad para hacer colza este año más o menos un 70%, ese 13% de maíz y sorgo, que fue maíz tardío o de segunda, que su momento de cosecha y la cobertura de rastrojo seguramente no permita la siembra de un cultivo de colza en buenas condiciones. Entonces nos quedaríamos con unas 945.000 hectáreas sobre las cuales poder elegir dónde sembrar el cultivo de colza, de las cuales hay un 37% que no deberíamos hacerlo, porque estaríamos repitiendo colza sobre colza. Ahora más adelante en la charla se va a explicar los problemas de agronómico que se implicaría, o sea que no podríamos sembrar colza si tuvimos colza en la zafra anterior. Después hay un área que se puede sembrar, pero con algunas limitantes, que es sobre cebada, tengo que hacer colza sobre cebada. Si bien no hay problemas sanitarios, a priori no hay problemas sanitarios, pero pueden haber algunos problemas de cobertura de rastrojo. Después tenemos un lugar donde podríamos hacer sin mayor inconveniente, aunque sí por algo de cobertura, y solo hay un 9% de esa área que no tuvo cultivo de invierno. Acá no estamos considerando el área de pasturas, que posiblemente, producto de la sequía,
pase a la fase agrícola, que ahí sí sería un área donde podríamos hacer cultivos sin las limitantes de la secuencia que venimos comentando anteriormente. ¿Por qué mencionamos que cebada podría ser un antecesor no tan bueno para colza? Y bueno, si vemos los datos, estos son experimentos publicados en el Simposio de Agricultura pasado de la Facultad de Agronomía, mostraban que cuando veníamos rotando cultivos de invierno, sembrar un cultivo de brásica, tanto carinata en este caso como colza, en general era menos problemático sobre rastrojos de trigo que sobre rastrojos de cebada, por una cantidad de factores que hacían al respecto. Bueno, Silvina nos continúa contando los aspectos relacionados a la sanidad, de por qué este 27% de colza sobre colza no deberíamos hacer. Bueno, yo les voy a contar un poco de los desafíos para cuidar la sanidad del cultivo. Y bueno, la primicia es evitar sembrar colza sobre rastrojos de colza de la zafra pasada. Y esto es porque, digo, como ustedes sabrán, hay una cantidad de patógenos que son capaces de sobrevivir en el rastrojo y de multiplicarse en él, y por lo tanto hay que evitar eso, de sembrar colza sobre eso. Hay ciertos hongos que son capaces de hacer esto y otros no, y por lo tanto ahora les voy a contar cuál es la diferencia, ¿no? Y para eso tenemos que reintroducirnos en lo que es los requerimientos nutricionales de los patógenos. Y simplemente les voy a decir que hay patógenos que son biotróficos y otros que son necrotróficos. Dentro de los biotróficos, que son las rollas y los oídios, son todos aquellos patógenos que necesitan la planta viva, verde, la hoja verde para sobrevivir, o algún huésped alternativo. Y los necrotróficos son aquellos que tienen dos fases en su ciclo de vida, la parasítica sobre la planta y después la saprofítica sobre el rastrojo. Y estos justamente son los patógenos que tienen esta fase que transcurre en el rastrojo, que son las que se ven favorecidas cuando nosotros cuando tenemos rastrojo de colza, ¿no? Estos patógenos son las manchas y los cancros, y son aquellos que van a estar directamente afectados por el aumento del área de colza en la zafra pasada, o sea, el 2022. Y a ellos nos vamos a referir. Además de ser necrotróficos, podemos subdividirlos en dos tipos de patógenos. Los que son enteramente dependientes del rastrojo para sobrevivir, que pueden ser la alternaria o la foma, y otros que son parcialmente dependientes del rastrojo para sobrevivir, que vamos a ver a la esclerotinia, esclerotiorum como ejemplo. Entonces, ahora vamos a pasar a verlos enteramente dependientes del rastrojo para sobrevivir, y les voy a introducir a la foma, que es o la leptofaeria, que es un hongo que causa el pie negro en el cultivo de colza. Y si nosotros miramos esta figura donde está un rastrojo contaminado de la zafra anterior, durante la interzafra, o sea, durante el verano, se empiezan a formar estas estructuras en el rastrojo, que son lo que llamamos pseudotecios, que es de donde van a salir las esporas que van a contaminar el cultivo, ¿no? Entonces, si nosotros sembramos una colza sobre este rastrojo contaminado, mientras están las plántulas emergiendo, estas estructuras van a emitir las esporas, ¿sí? Que van a infectar a las plántulas de la colza, y van a provocar este tipo de lesiones que cuando la lesión ya está sobre la hoja, empieza a avanzar hacia la nervadura central, y cuando llega al pecíolo y al tallo, forma lo que se llama el cancro, que es en la base del tallo, que es lo que va a dar lugar más adelante en el cultivo a esta figura que vemos acá, que son lo que llamamos pie negro, o sea, es plantas totalmente estranguladas, con una senescencia anticipada y con una merma en el rendimiento importante, ¿sí? Esto es lo que queremos evitar cuando decimos que no queremos que se siembre colza sobre rastrojo de colza, ¿sí? Una de las enfermedades que queremos evitar. Las medidas de control para el pie negro, yo las voy a nombrar muy rápidamente, pero la principal medida que nos convoca en esta charla es la rotación de cultivos, esa premisa de no sembrar colza sobre rastrojo de colza. Y como vemos en esta figura aquí, si uno siembra el cultivo sobre un rastrojo de colza de la zafra anterior, vamos a tener un potencial de lluvia de esporas que es mucho mayor que si sembramos
sobre un rastrojo que tiene 2 años, o si sembramos en un rastrojo que tiene 3 años de colza, ¿sí? O sea, a medida que el rastrojo se va descomponiendo, hay una disminución en la cantidad de esporas que puede llegar a producir ese rastrojo, y por lo tanto lo que deberíamos, o sea, lo que se pretende es que, y lo ideal sería sembrar, volver a sembrar colza cuando ya no exista rastrojo de colza. Pero estamos en mejores condiciones si sembramos un rastrojo de 2 años que si sembramos sobre el rastrojo del cultivo anterior, perdón, de la zafra anterior. Otra de las medidas que estamos, digamos, contándoles es que la distancia al rastrojo infectado del año anterior también importa. Cuanto más lejos estemos de los rastrojos infectados, mejor, porque más le cuesta la lluvia de esporas llegar a la chacra, ¿no? Y después hay una cantidad de otras medidas de control para esta enfermedad, como por ejemplo el uso de variedades resistentes, el control químico y el control de malezas crucíferas, que todas van a aportar a minimizar la enfermedad en el cultivo. Pero estas medidas ya las hemos tratado en otras ocasiones y hoy no vamos a referirnos por un tema de tiempo. Simplemente decirles que en cuanto al uso de variedades de colza resistentes a esta enfermedad, está la herramienta de Cultidatos, que en breve va a salir el Cultidatos de colza, para poder justamente ver cuáles son las variedades que tienen mayor susceptibilidad o menor susceptibilidad. Después les dije que vamos a hablar también de otra enfermedad, que es la esclerotinia, en donde el rastrojo es parcial, en donde es parcialmente dependiente del rastrojo para sobrevivir, y les vamos a contar el porqué. La esclerotinia produce una podredumbre húmeda en el cultivo. Acá se ve una lesión comenzando, más blanquecina. Después, a medida que evoluciona la enfermedad, vemos la caña totalmente húmeda y podrida, y después sobre la lesión también se forma el micelio del hongo, y a medida que transcurre el tiempo y que la colza se apronta, vamos a encontrar dentro y por fuera también del tallo infectado estas estructuras que se llaman esclerotos, que es lo que produce el hongo como estructura de resistencia para poder sobrevivir por mucho tiempo en el suelo, ¿sí? Estas estructuras son capaces, bueno, tienen un tamaño considerable, pueden llegar a medir hasta 1 centímetro, y son lo que hace que este patógeno pueda sobrevivir más allá de la descomposición del rastrojo de la colza, ¿sí? Si arrancamos este ciclo con las estructuras que recién les nombraba, los esclerotos, bajo determinadas condiciones, estos esclerotos germinan, y de ahí salen las esporas que infectan el cultivo cuando está en floración. El cultivo y este hongo es un hongo polífago, o sea que tiene varios huéspedes alternativos. Puede infectar a la colza, pero también puede infectar al girasol y puede infectar a la soja, y también algunas leguminosas forrajeras. Y bueno, cuando estas esporas llegan a los pétalos, infectan los pétalos, y después estos pétalos, a medida que se van cayendo de las flores, el hongo pasa del pétalo a, en este caso, una hoja, o del pétalo, en este caso, a un tallo, y ahí forma la lesión que nosotros veíamos en la diapo anterior, ¿sí? De vuelta, a medida que pasa el ciclo, se forman los esclerotos dentro o por fuera del tallo, y ahí se cierra el ciclo del cultivo. Perdón, el ciclo de la enfermedad. Y bueno, remarcar que es parcialmente dependiente del rastrojo para sobrevivir, porque forma estas estructuras llamadas esclerotos que sobreviven más allá de la descomposición del rastrojo. Entonces, por más que uno haga una rotación con un cultivo no susceptible a esta enfermedad, si en la chacra o en el suelo de la chacra están estos esclerotos, el cultivo se va a infectar de cualquier manera, ¿no? Entonces, las medidas para el control de esta podredumbre húmeda sería, por un lado, decimos que la rotación de cultivos es poco efectiva, por lo que hablamos recién,
Pero igual se recomienda, digamos, evitar sembrar colza sobre suelos con chacras contaminadas con estos esclerotos. O sea, tratar de evitar colza, sobre soja, girasol y leguminosas forrajeras, sobre todo si están contaminadas con esclerotos del hongo. Por supuesto que usar semilla limpia sin esclerotos cuando uno siembra, manejar el espaciamiento entre plantas. Esto, o sea, esta enfermedad requiere condiciones muy húmedas dentro de la canopia del cultivo, y todas aquellas cosas que se puedan, aquellas herramientas que podamos manejar nosotros para que haya más aire dentro del cultivo, por ejemplo, distancia entre hileras, por ejemplo, una población menor a la que estamos acostumbrados, hacen que esta enfermedad se vea menos favorecida. Y bueno, por supuesto que el control químico, siempre y cuando se requiera, estos controles se hacen en floración. Hay unos cuantos fungicidas que se pueden utilizar para controlar la enfermedad, pero como nosotros estamos aplicando en un cultivo ya en floración, tenemos que fijarnos que los residuos de algunos de los fungicidas no son aptos, porque, mejor dicho, el tiempo de espera para lograr que haya residuo cero en el grano varía entre fungicida y fungicida, y por lo tanto se recomienda elegir aquellos que no lleguen con residuo al grano, ¿no? Bueno, y después, como a modo de resumen, como dijimos, hay algunas medidas de manejo que son más efectivas para una enfermedad que en otra. Por ejemplo, elegir la variedad es más efectivo para el caso del pie negro o FOMA. No sembrar colza sobre colza, más que nada para el tema de evitar o minimizar el pie negro. Usar semilla libre de FOMA o libre de esclerotos, o curar la semilla. Maximizar la distancia entre un rastrojo infectado del año anterior, esto es válido para las dos enfermedades. Mantener limpio de malezas crucíferas es válido para las dos enfermedades. Evitar sembrar colza sobre rastrojos de soja y girasol contaminados con esclerotos, es más que nada para la esclerotinia. Y cuando hablo de cultivos contaminados, si pensamos en las condiciones climáticas de la zafra, de los cultivos de verano última, en donde el déficit hídrico seguramente hizo que no haya prácticamente ningún cultivo de soja y girasol contaminados con esclerotinia la zafra pasada. O sea que simplemente por las condiciones, ¿no? Pero si uno tuviera una chacra que sabemos que tuvo esclerotinia, supongamos 1 o 2 años previos, hay que manejar la población y la distancia entre hilera de las plantas para minimizar la enfermedad. Y bueno, usar fungicidas siempre y cuando sean necesarios. Y en este ítem, digamos, del uso de fungicidas, hay herramientas en otros países, como en este caso estoy mostrando 2 apps, en donde una es para el pie negro y otra es para esclerotinia. Estas apps son australianas, en donde ellos manejan las condiciones climáticas que favorecen la emergencia o la emisión de las esporas desde los rastrojos y desde las estructuras desde los esclerotos, y por lo tanto ayudan a tomar la decisión si aplicar un fungicida o no, ¿no? Nosotros recién este año estamos empezando a estudiar esto en los rastrojos de colza de Uruguay, y la idea es o validar las apps que ya están en el mercado de otros países, o tratar de hacer nosotros nuestra propia app. Y con esto los dejo. Buenos días a todos. Vamos a continuar conversando algunos aspectos de lo que es la persistencia de herbicidas en el suelo y, bueno, posibles efectos en el cultivo de colza. Para entrar en tema, simplemente esta gráfica describe un poco o menciona un poco cuáles son todos los factores que afectan un herbicida luego que lo aplicamos, ¿no? Hay varias cosas, no vamos a entrar en detalle en ellas porque no nos daría el tiempo,
Pero bueno, lo importante de esto es que hay tantas cosas que juegan y dependen del herbicida que se aplica, que es muy difícil estandarizar esto en una ecuación que nos permita decir, bueno, después de que lo aplicamos, necesitamos tanto tiempo para poder sembrar un cultivo susceptible, por ejemplo. Dentro de todos estos aspectos que pueden sufrir en mayor o menor medida diferentes herbicidas, la degradación microbiana y la absorción, el secuestro del herbicida por parte del suelo son dos de los procesos más importantes y muchas de las cosas que tenemos que tener en cuenta para saber si podemos o no, o qué riesgo tenemos para sembrar un cultivo, pasan por esas dos propiedades o por esos dos procesos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de manera práctica para tener una idea del riesgo, si lo que vamos a sembrar corre mucho riesgo, ¿no? Bueno, son estos puntos, que es el grado de susceptibilidad de la especie al herbicida en cuestión que aplicamos, la dosis de herbicida, el tiempo que transcurrió desde la aplicación, el régimen hídrico y térmico de la aplicación, esto fundamentalmente como los principales factores que afectan la degradación microbiana, el crecimiento vegetal en la chacra, si tuve mucho crecimiento vegetal, tanto de malezas como del cultivo, eso también secuestra el herbicida, lo metabolizan las plantas, y la tasa de degradación o movimiento del herbicida, que al mismo tiempo dependen de algunos factores del suelo, características del suelo, como la textura, el pH y el contenido de materia orgánica. Bueno, eso básicamente como un repaso de las cosas que están jugando y bueno, de alguna manera la explicación de por qué es tan difícil establecer días o un tiempo X para poder sembrar. Lo otro importante es que si revisamos la información internacional, como tantas veces lo usamos como una guía, una base para luego dar nuestras recomendaciones, es amplísimo el rango de días que hay o de espera que hay, dependiendo del herbicida y la zona para donde esté generada la información. Entonces, podemos tener, para muchos de los productos que nosotros usamos en el Uruguay hoy en día, no es raro encontrar valores de 18, 24 meses, hasta 40 meses de espera, y por otro lado también podemos encontrar algunos datos que indican que no habría que esperar tanto, o inclusive algún herbicida que podría, como algún dato que indica que el sulfentrazone podría ser incluso utilizado en colza como un herbicida en preemergencia de la colza. En preemergencia temprana, pero en preemergencia. Todo ese amplio espectro de información que hay contribuye también a un poco a la confusión y la incertidumbre que hay respecto a los tiempos de espera y de siembra de cultivos susceptibles. Lo otro que podemos encontrar son información, o es información, mejor dicho, perdón, bueno, guías que podemos tener, por ejemplo, esto es de una publicación de APRESID, de Bedmar y colaboradores, donde en función de las características químicas del herbicida, si es un ácido, una base, si son catiónicos o no iónicos, cómo pueden jugar el pH, la materia orgánica o el porcentaje de arena para indicarnos si el riesgo es alto, medio o bajo. Pero la mayoría de la información internacional que hay, un poco lo que hace es eso, es ubicarnos dónde estamos. Si es muy alto el riesgo de que tengamos daño en el cultivo susceptible o si estamos más del lado seguro. Sobre esa base, nosotros estamos tratando de generar información ya desde hace, este es el cuarto año de este experimento, que tenemos instalado en la estanzuela, donde son 3 bloques, dentro de los cuales hay 5 tratamientos herbicida para soja, básicamente, y 3 tratamientos herbicida para maíz. Después, acá verán que ahí dice testigo y pirosulfone, y acá cambia el herbicida porque a lo largo de estos años algunos tratamientos han cambiado, pero lo importante es que la información que les voy a mostrar a continuación incluye todos estos herbicidas, el testigo y en este caso el AD. Luego el piroxasulfone y el Masapic y Masapir lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esto se ha aplicado en esta parcela, por ejemplo, el sulfentrazone durante 3 campañas consecutivas,
de colza, más otros cultivos, pero colza es el cultivo que nos llama ahora, y repetido, ¿no? Obviamente este tratamiento está aleatorizado en los otros bloques por acá. ¿Qué es lo que después de 3 años de dato en colza hemos visto? Bueno, si miramos la evolución del NDVI como un estimador relativo de la biomasa, el 0 correspondería a la línea de NDVI del testigo, es decir, de la parcela que no tiene herbicida, o mejor dicho, tiene solo glifosato, que es lo que se aplica para que no crezcan muchas malezas en el momento que está el herbicida en el suelo, y luego se siembra el cultivo que corresponda, en este caso la colza. Vemos que la línea roja, que corresponde al diclosulam, es el que marcadamente nos dice que hay una reducción en la biomasa de colza. Los demás tratamientos herbicidas no han presentado grandes problemas desde el punto de vista de la biomasa de colza que se ha generado. De nuevo, lo repito, es un promedio para 3 años. El último acá, el último azulcito es el sulfentrazone, y ahora un poquito más adelante voy a volver a por qué pensamos que esto puede ser importante. Este rendimiento que les pongo acá es el rendimiento en grano para cada una de las parcelas con diferente herbicida aplicado para el último año. Pero recuerden que en esa parcela sistemáticamente se ha aplicado el mismo herbicida durante 3 años. Y como verán, el que inequívocamente y sólidamente muestra un claro efecto tanto en la biomasa del cultivo como en el rendimiento es el diclosulam. Los demás, este es el testigo, esta es la línea del testigo que aparece acá, los demás han estado, este es el último año, pero han estado muy cerca, o los errores no nos permiten todavía separarlo claramente como un efecto herbicida del testigo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o la recomendación? Bueno, basado en lo que yo les decía anteriormente, nosotros les sugerimos que tengan estas ciertas características o factores que consideren para saber de qué lado del riesgo de daño por residualidad pueden estar, ¿no? Menos daño, o mejor dicho, perdón, menos riesgo o más riesgo. Y bueno, la susceptibilidad de la colza, en el caso que es lo que nos convoca hoy, al herbicida en cuestión, es una de las cosas a considerar. Por ejemplo, si hablamos de picloram, que se utiliza en el cultivo de maíz, estaríamos más de este lado. Si hablamos de diclosulam, estamos más de este lado. Y así con todo, ¿no? El contenido de arcilla, estos valores son referencias de valores de suelos agrícolas del Uruguay. Cuanto más arcilla, más del lado seguro, cuanto más materia orgánica, lo mismo. La dosis de herbicida, cuanto menos herbicida utilicemos, y acá simplemente como referencia es la dosis mínima y máxima registrada para el país. Las lluvias, que este año fueron las que jugaron el rol más importante, y el tiempo desde la aplicación y la siembra del próximo cultivo, que este año también jugó un rol importante porque muchos cultivos se abandonaron, por decirlo de alguna manera, y mucha gente pretendía adelantar la siembra. Pero bueno, el carryover de herbicida es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Y bueno, el crecimiento vegetal, como también les decía, si tenemos mucho crecimiento vegetal, tenemos esos vegetales absorbiendo el herbicida, y si no, lo contrario, y este año en muchas chacras donde el crecimiento vegetal fue bastante suprimido. Entonces, voy a volver un segundito para atrás. Estos son lo que nos haría estar en una situación de bajo riesgo, y hablando de manera general. Casi siempre, si ustedes empiezan a hacer esta cuenta, van a andar, bueno, algunos será más para el lado de poco riesgo y otro para el lado de más riesgo. Hay mucha incertidumbre. ¿Qué recomendamos nosotros? Bueno, hacer un bioensayo. Nosotros en la misma chacra que yo les contaba que estamos haciendo el ensayo, sacamos una muestra de tierra de los primeros 7 centímetros. Todo el protocolo de cómo hacer un bioensayo lo tienen publicado en la página de INEA. Llevamos esa tierra, la pusimos en macetas de cada una de estas bandejitas
corresponde a uno de los tratamientos de los suelos que ha recibido diferente herbicida. Y este es el resultado, la evaluación. Por ahora vamos 12 días, pero el protocolo, como verán, si el que lo lea, dice que conviene llevar las plantas a 21 días, que es hasta donde algunos herbicidas pueden marcar los síntomas. Este es el testigo. Ahora, acá en las fotos van a ver tanto la colza, que es la que está atrás, como el lotus. Bueno, el lotus como otra de las especies que estamos testeando, pero lo que nos importa ahora es la colza. Sulfentrazone, como verán, un efecto importante de sulfentrazone, flumexacin, diclosulam, otro herbicida que ha presentado problemas, pero esto ya lo veíamos con los datos que teníamos en años normales. El metribuzin, el percutor, el piroxasulfone, biciclopirone, la mezcla de imazapic y imazapir como algo que hoy en día los sorgos resistentes a imidazolinonas o el mismo maíz resistente a imidazolinonas se puede utilizar, son herbicidas que pueden utilizarse, y el picloram. Voy a hacer un poquito de zoom en los que nosotros vemos que pueden tener más problemas, sobre todo sulfentrazone y diclosulam este año, donde ven que comparado a lo que es el testigo, el crecimiento de las plantas testigos, tanto el diclosulam como el sulfentrazone son herbicidas que en este bioensayo y en el suelo donde nosotros sacamos las muestras es lo que más nos preocupa y donde nosotros, por ejemplo, tomaríamos la decisión de no sembrar en este momento. Esto, no se olviden que ahora con agua y con un clima o condiciones ambientales que permitan una degradación del herbicida por parte de los microorganismos, en un mes o 2 meses puede cambiar. No quiere decir que esta chacra no pueda ser sembrada durante el invierno, pero, por ejemplo, una colza temprana no hubiéramos recomendado no sembrarla en este caso. Y otra cosa a tener en cuenta para el que haga el bioensayo, a veces no es que no vean las plantas venir, sino que, por ejemplo, el desarrollo de estas plantas de colza se nota que son sensiblemente diferentes a lo que es el testigo sin herbicida. Entonces esas cosas también, si bien acá igual la colza ha venido, vamos a ver qué pasa en unos días más, pero sin duda tiene un enlentecimiento del documento. Eso es básicamente lo que queríamos contarles de herbicidas rápidamente. Como un cierre a estas 3 charlitas que hemos dado, bueno, la zafra 2023 presenta desafíos muy importantes para el sector, fundamentalmente porque venimos de un verano muy complicado y donde tenemos que recuperar la producción agrícola lo mejor y más rápido posible. Entonces va a ser un año clave este invierno, esta zafra. Y bueno, el cultivo de colza puede cumplir un rol muy importante desde el punto de vista de la intensificación y la sustentabilidad de nuestros sistemas, ya que es, más allá de los cultivos de verano y las gramíneas de invierno, cebada y trigo, es uno de los cultivos que aporta diversidad a nuestro sistema. Por eso lo queremos proteger y promover lo más posible. Y la selección de chacras para que ese cultivo sea rentable y productivo, que sea eficiente, es muy importante. Como pequeños comentarios finales con respecto a lo que vimos, bueno, evitar sembrar la colza en chacras con rastrojo de colza reciente, 1 o 2 años, maximizar la distancia de rastrojo infectado del año anterior, las chacras que tengan rastrojo del año anterior, evitar la siembra de colza sobre rastrojo de soja y o girasol contaminados con esclerotinia. Con respecto a los herbicidas, el diclosulam y sulfentrazone son los herbicidas que vemos con mayor riesgo. El diclosulam ya como algo que se venía manejando bastante comúnmente, pero el sulfentrazone es donde queremos poner la lupa y levantar alguna alerta. Pero la verdad que ante la duda y la incertidumbre lo mejor es el uso de bioensayo, como yo les mostraba, que es algo realmente sencillo para el trabajo que requiere y nos da una información muy importante al no tener otras herramientas para poder tomar la decisión. Eso es todo, muchas gracias y quedamos a las órdenes para las preguntas que puedan surgir.